Todo este mes de febrero hemos estado hablando acerca de mitos del amor y quisiera que nosotros como cristianos pudiéramos también saber cuáles son las reglas que Dios dice, porque definitivamente uno como cristiano dice cuáles son las reglas con respecto al dinero, cuáles son las reglas con respecto a la oración, cuáles son las reglas con respecto a un montón de estos temas que no tienen que ver con nosotros. Pero cuando hablamos acerca de relaciones personales, entre papás e hijos, entre esposa y esposo, entre amigos y amigas, entre novios y novias, entonces es ahí donde comienzan algunos problemas, porque uno como papá le dice a los hijos, no hagas esto porque es pecado, pero uno nada más se queda hasta ahí. Uno no tiene el valor, o a veces mucho menos el tiempo, para sentarse con sus hijos y hablar de estos temas que parecen difíciles. Yo se los digo con honestidad, me es difícil pararme aquí al frente de ustedes y platicar de estos temas, porque uno no está acostumbrado, son cosas que uno tiene que ver allá en su casa, allá en lo particular y en lo privado. Y de pronto hablar de temas, por ejemplo, como el sexo, como el matrimonio, como el noviazgo, que son cosas que uno trata muy allá en lo personal de su casa, a uno lo ruboriza, ¿no? Le saca lo rojito de las mejillas. El problema es que nosotros como papás no nos hemos dado el tiempo para buscar la manera, en el nivel que están nuestros hijos, de enseñarles las reglas en cuanto a qué es lo que dice Dios que se tiene que hacer y que no. Porque ni siquiera nosotros las ponemos en práctica. Ese es el problema. Pero el problema más grande es que a nuestros hijos ya los están educando con respecto al sexo, ya los están educando con respecto al noviazgo, ya los están educando con respecto al matrimonio, pero no somos nosotros. Bueno, fuera que siquiera fueran los maestros, pero ni siquiera es eso. Lo educa la televisión, las películas y los amigos que están en la calle. Si no nos damos un tiempo nosotros como cristianos y comenzamos a enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas qué es lo que dice la palabra de Dios, no vamos a llegar a ningún lado muy pronto. Porque desgraciadamente, al igual que la gente que no conoce a Dios, nuestras hijas e hijos cristianos están practicando el sexo antes del matrimonio, como seguramente nosotros lo hicimos. El problema es que todas estas malas enseñanzas de la vida las vamos llevando al matrimonio y hoy tenemos muchos problemas nosotros los casados por no haber seguido las reglas que Dios dice que tenemos que hacer y muchos de los casados terminan divorciados. El problema no es eso, sino que aunque ya terminaron divorciados, no quisieron aprender lo que la Biblia decía y entonces a los hijos o a los nietos les siguen enseñando lo mismo que los hizo fracasar en el pasado y no llegamos a ningún lado. La televisión y la calle son los que están educándonos, cuando debería ser la palabra de Dios. Hemos aprendido qué hacer con nuestro dinero, hemos aprendido qué hacer con nuestra vida, hemos aprendido qué hacer con la vida de los que no conocen a Cristo a través de la palabra. Pero ¿qué dice Dios a través de la palabra acerca del matrimonio, acerca del noviazgo, acerca del sexo, acerca de todos estos temas que definitivamente no se están predicando en las iglesias cristianas, pero que nos han llevado a tener muchos problemas? Muchachitas cristianas que terminan embarazadas antes de casarse, muchachitos cristianos que terminan siendo papás antes de casarse. Hombres y mujeres casados que no están viviendo lo que la Biblia dice acerca de lo que es una relación sexual y entonces tienen problemas en el matrimonio. Personas que ya tienen cierta edad y que dicen, para mí no es eso, pero que no están abonando su granito de arena para enseñarle a las nuevas generaciones. Y es que una de las mentiras más grandes que la vida nos ha enseñado es que el sexo es solamente algo físico. No sé si usted lo ha escuchado. Es que el sexo solamente es sexo, ¿no? Como lo enseñan en las escuelas. Es que solamente son dos personas pues que se encontraron y tuvieron ganas y nada más. Es otra cosa como comer, es otra cosa como irse a dormir, es otra cosa como las escuelas o la gente enseña. Si nadie sale lastimado, si nadie se embaraza, si nadie se enferma y los dos están de acuerdo, pues entonces no hay problema. ¿O qué problema más hay? Dice la gente, dice la vida. Pues el sexo solo es sexo. Eso nos enseñan las películas. No hay película en donde no haya una persona que tenga relaciones sexuales con otra sin ningún compromiso. Es lo que nos enseñan las películas, lo que nos enseñan las telenovelas, lo que nos enseña la calle. A los muchachitos yo creo que
No sé si usted vio la noticia, ¿no? De esa niña de 9 años que está embarazada. Fue violada definitivamente y resultó que era el padrastro. Pero seguramente en la cabeza de su padrastro decía, solamente era sexo. Hasta que resultó embarazada la niña. Porque no creo que haya sido la primera vez que había violado de ella. Pero como en esta vida nos han desensibilizado, el problema es que la juventud, sobre todo, se ha tragado esta mentira. Y esto no puede ser así. El sexo no solamente es algo físico, hay mucho más en juego. No es solamente dos personas que se acuestan y cuando termina el placer cada quien se va a su casa. Tiene que ver mucho más que solamente dos personas con una urgencia. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no solamente me hará daño a mí, sino que dañará a la otra persona y dañará a las personas que tengo a mi alrededor. Hay matrimonios hoy que ya están casados, que saben muy bien del daño que el sexo fuera del matrimonio puede hacer, porque uno va arrastrando todas estas cosas. Uno va arrastrando todos estos problemas. Y hoy siguen luchando con las malas decisiones del pasado. Muchas parejas hoy que por tener sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio siguen arrastrando todos estos problemas y les cuesta tener intimidad. No solamente el problema es que el hombre o la mujer tengan a otra persona mientras están casados, sino todos estos problemas vienen desde antes, cuando no aprendimos a cuidar lo que el sexo era para nosotros. Hombres y mujeres casados hoy que no logran conectar sus corazones y sus vidas. Muchos dicen, tal vez cuando me case, las cosas van a cambiar y no cambian. Y muchos que están casados dicen, tal vez me casé con la persona equivocada. Pero es que la manera en que nosotros vivimos antes, la manera en que nosotros decidimos vivir antes de casarnos, nos afecta hoy en la relación más importante que tenemos, y es con nuestra esposa o nuestro esposo. Y es que según la palabra de Dios, el sexo no solamente es algo físico, sino afecta nuestra alma, la parte más profunda de lo que nosotros somos, nuestro corazón. Yo les preguntaría hoy, no me respondan, pero si el sexo solamente es algo físico, ¿por qué alguien que es abusado sexualmente de niño vive con esa culpabilidad o ese enojo durante toda su vida? ¿Por qué si el sexo solamente es algo físico? ¿Por qué una violación sexual deja un gran impacto en la mente y en la vida de la persona que fue atacada? ¿Por qué si así como dice la vida allá afuera, que el sexo solamente son dos personas que se juntan para tener placer? ¿Por qué si solamente es eso, el sexo como lo dicen allá afuera, la persona que es violentada sexualmente o una relación sexual, aunque no haya sido con violencia, se queda grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y es difícil olvidarla? ¿Por qué si podemos olvidar pagar la luz? ¿Por qué si podemos olvidar pagar el agua? ¿Por qué si podemos olvidar los frijoles en la cocina con la estufa prendida? ¿Por qué no podemos olvidar el sexo si es otra cosa más como comer o dormir? ¿Qué comieron antier? ¿Se acuerdan? ¿Qué comieron hace 8 meses? ¿Se acuerdan? Pero les aseguro que el sexo es algo que uno se acuerda con quién y en dónde. Porque no solamente es algo físico, tiene que ver con nuestros sentimientos. ¿Por qué si el sexo solamente es sexo, la muchachita o el muchachito o la persona que fue violada no solamente dice, una persona ahí toda mala me hizo algo, me hizo daño, pero pues total, es otra cosa del otro mundo, ¿no? Pasa. ¿Por qué cuando una persona es violada se queda con ese sentimiento y le es muy difícil después tener una intimidad con otra persona? ¿Por qué si el sexo solo es algo físico, muchos de los problemas sexuales se originan precisamente en las cosas que nos pasaron antes del matrimonio? Si el sexo solo es algo físico, ¿cómo es que los actos sexuales no se olvidan y se deja pasar, sino ahí quedan grabados en nuestro corazón, casi como una fotografía? Definitivamente el sexo no solamente es algo físico. Hay una conexión muy frágil entre el sexo, los pensamientos y las emociones. La sociedad nos ha enseñado que el sexo entre dos personas
es lo mismo que el sexo entre dos animalitos, pues es lo mismo sexo, son impulsos, son necesidades. Que la sexualidad no es algo que hay que cuidarse, sino la sexualidad es algo que hay que practicarse, dice la vida. Yo quisiera ponerle un ejemplo. Imagínese que usted tiene una copa de vidrio, ¿no? Y se la regaló el presidente. Venga, una de las copas más caras y se la pone en su mano. Y entonces usted sale de la reunión con el presidente con su copa de vidrio y alguien por ahí le dice, hey, a ver, préstamela, aviéntamela. ¿Qué haría usted con esa copa de vidrio? ¿No? Imagínese que la copa de vidrio, ahí le va. ¿La aventaría así de fácil? ¿Por qué? Porque se va a romper. Todavía fuera una pelota, uno dice, pues si se cae no hay ningún problema. Pero una copa de vidrio, si nada más el vaso, yo nunca he visto que alguien le pase el vaso de vidrio así aventándole al otro, ¿no? Uno le dice a los niños, ten cuidado con ese vaso. Es más, tú todavía no puedes tomar en vasos de vidrio. Y le sirve uno a los niños chiquitos en vaso de plástico. Porque uno le va pensando que ese niño aún no es capaz de maniobrar un vaso de vidrio. Es lo mismo que pasa con la sexualidad. Nuestra sexualidad es frágil y valiosa y es lo que necesitamos enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos. Lástima que seguramente con nosotros, nuestros padres o nuestros maestros no se sentaron a explicarnos lo importante que era cuidar el regalo valioso que Dios nos había dado. Si nuestra sexualidad es como un tesoro muy grande que Dios nos dio, no la andaríamos aventando por ahí en la calle. Pero muchos hoy, muchos muchachos, muchos casados, juegan con su sexualidad como si fuera cualquier cosa. La sexualidad que Dios nos dio es un regalo. Tanto fue su regalo que apartó a Adán y Eva para que tuvieran esto para ellos dos. Nuestra sexualidad tiene un valor más que la copa más valiosa de nuestro presidente. Imagínense que uno tomara la copa de vidrio y le diera un trancazo contra la pared. Se rompería. Pero por lo menos quedaría todavía una forma de copa si no se rompe completa. Y uno dice, pero todavía se puede tomar agua, ¿no? Con cuidado de no cortarte, pero todavía se puede, total. Y uno le da otro trancazo a la sexualidad y se vuelve a romper. Ya quedan unos picos así salidos, pero todavía podría tener un poquito de agua. Y uno dice, con que tenga un poquito todavía la hago. Pero entre más uno va quebrando la sexualidad, eso se va acabando. Y un día, en lugar de ser útil, va a terminar siendo contra nosotros mismos. El sexo fue diseñado por Dios para ser la expresión máxima de la intimidad, porque la intimidad es conocernos y ser conocidos totalmente. Para serle honesto, yo creo que el sexo es lo mejor que Dios pudo haber inventado, pero el sexo sin culpas, sin remordimientos, a 1000 por hora. Fuimos creados por Dios para tener intimidad. El sexo no fue idea del hombre corrupto. El sexo fue idea de Dios dentro del matrimonio. Pero lo hemos reducido solamente a una sensación física. Cuando Dios inventó el sexo para que pudiéramos conocernos y llegar a ser uno, como dice su palabra. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para ser uno. Nosotros somos los que decidimos si rompemos el cordón entre la intimidad y el sexo, porque es tan delgado y tan delicado que solo con echarlo a perder todo echamos a perder nuestra vida. He escuchado muchas historias de hombres y mujeres casados que siguen teniendo problemas porque uno de ellos dos comenzaron a tener sexo antes del matrimonio y todos esos fantasmas los siguen hasta el día de hoy. Muchos dicen, hermano, pero es que eso ya pasó hace 20 años. Pero eso que pasó hace 20 años hoy sigue causando problemas. Muchachitos y muchachitos que ya comenzaron a tener relaciones sexuales, pero que viven con culpa, que viven con remordimientos de que saben que hicieron algo que está definitivamente mal
pero que como nadie se tomó la molestia de decirles lo que tenían que hacer, bueno, siguen con las mentiras de este mundo, porque el sexo solamente es sexo. Cuando maltratamos nuestra sexualidad, algo se va muriendo en nosotros. Yo quisiera que le pudiéramos enseñar a los solteros, que muchos de los que estamos casados, hoy quisiéramos sentir esa intimidad con nuestra pareja, pero simple y sencillamente no lo logramos por las decisiones malas que hicimos en el pasado, porque no valoramos nuestra sexualidad y nadie nos los enseñó. Pero yo creo que es muy valioso hoy por nuestros hijos y por nuestros nietos. Porque definitivamente cuando enseñamos cuáles son las reglas que Dios puso, evitaremos que nuestros hijos y nuestros nietos sean violentados físicamente. Evitaremos que nuestras mujeres, jovencitas, nuestras hijas y nuestras nietas terminen embarazadas antes de casarse. Si nosotros nos damos el tiempo para enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo es que Dios dice que se hacen las cosas y no como lo hicimos nosotros, evitaremos que nuestros hijos y nuestros nietos sientan la culpabilidad de haber destruido algo valioso que Dios había puesto en sus manos. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Y es que si Pablo se tomó el tiempo para escribirle a la iglesia acerca de este tema, creo yo que vale la pena dedicarnos un tiempo para hablar acerca de este tema. Así de sencillo. Si Pablo creyó que era importante recordarlo, también a mí me parece importante hablarlo. Primera de Corintios 6, 18 dice de la siguiente manera: huyan del pecado sexual, dice mi Biblia. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Ahí les va otra vez. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y como me voy a dar el tiempo para ir a indagar acerca de su vida sexual, ¿sí? Prefiero hablarlo en general y decir lo que Pablo les dijo. La inmoralidad sexual es lo mismo que la fornicación y el adulterio. Es todo acto sexual que está fuera o antes del matrimonio. Eso es inmoralidad sexual. Todo acto sexual que está antes o fuera del matrimonio. Y de eso es lo que Pablo decía: huyan. En los tiempos en los que fue dicho esta palabra, yo les decía que la prostitución era legal cuando Pablo estaba escribiendo esto. De hecho, era tan legal la prostitución que había prostitutas en los templos de otros dioses. Había mujeres que se dedicaban, por ejemplo, estaba el templo de Apolos, el templo de no sé qué. Había mujeres que se dedicaban, eran sacerdotisas de ese templo, pero que no hacían otra cosa más que prostituirse con los hombres que llegaban a adorar a ese dios. La prostitución era legal en aquel entonces, no era tan mal vista como hoy. Pero cuando Jesús caminó por aquel entonces, cuando Pedro y Pablo comenzaron a predicar, ellos decidieron cambiar las reglas de la vida. Jesús puso nuevas reglas. Y las nuevas reglas eran: el sexo es solamente con una persona en tu vida. Nada más. Jesús recordó el plan divino: un hombre y una mujer para toda la vida. ¿Quieren cometer pecado sexual? Yo no puedo andar detrás de ustedes todos los días. Me sería imposible. Y es más, como no puedo verlos, les diría: pues échenle ganas. Pero quiero asegurarles, garantizarles que el pecado sexual
va a hacer que yo lleve las consecuencias durante mucho tiempo. Así de sencillo. Muchachito, muchachita, ¿quieres tener relaciones antes del matrimonio? Adelante, seguramente papá y mamá no te van a lograr ver, pero vas a llevar las consecuencias sobre ti durante toda tu vida. Señor casado, ¿quiere tener o quiere practicar la inmoralidad sexual? Adelante. Yo no puedo estar con usted siempre para recordarle las palabras de Pablo, pero quiero asegurarle y garantizarle que las consecuencias se llevan sobre uno durante toda la vida. Hermana, señora, ¿quiere cometer pecado sexual? Adelante, no lo puedo detener, pero quiero asegurarle que va a llevar las consecuencias sobre usted toda la vida. Primera de Corintios 6:16, ahí mismo donde estábamos leyendo 2 versículos antes, decía: ¿y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Si tú creías que solamente era sexo, la vida te mintió, el mundo te mintió. No es solamente sexo. Te estás uniendo, y la palabra que el griego decía para unirse era la palabra que tenía que ver con pegamento. Te estás pegando con esta persona. Estás uniendo tu vida y la vida de la otra persona. Están uniendo sus historias y sus problemas. ¿Creíste que solamente era algo físico y mientras nadie se enterara o sería lastimado estaba bien? Ya te mintió el mundo. Seguramente tu vida se parece a esas madejas de estambre, que uno las guarda medias guardadas y cuando las quiere ocupar, sí le ha tocado que uno ya a los meses quiere sacar la madeja de estambre y eso parece más. Uno le jala un lado y uno dice, ya lo estoy haciendo. Cuando se da cuenta llega un nudo. ¿Sí? Y uno le jala todos los nudos para ver si lo logra sacar y uno se termina desesperando. Porque eso está tan enmarañado que uno prefiere comprar otra madeja de estambre que seguir con esa. Yo veo gente que tiene paciencia para estar de un hilo por hilito y le jala para acá y le jala para allá, pero definitivamente un día se va a encontrar con un nudo que la va a desesperar. Muchos tenemos la vida así. Nos hemos estado uniendo las vidas con tanta gente a lo largo de nuestra vida, que mire, nuestra vida quedó como una gran madeja de estambre en donde los problemas los seguimos arrastrando. Los fantasmas de la vida pasada los seguimos teniendo. Y luego nos preguntamos por qué somos tan celosos o por qué tenemos tantos problemas en el matrimonio. Justamente porque no aprendimos a valorar la sexualidad que Dios nos ha dado. Y luego nos preguntamos, pastor, ¿pero por qué tengo tantos problemas en el matrimonio si yo amo a mi esposa o amo a mi esposo? Simple y sencillamente porque no viviste como Dios dijo que tenías que vivir. Simple y sencillamente porque el pecado sexual uno lo termina arrastrando y ese termina afectando a nuestras parejas indudablemente. Y como las historias se repiten, para allá van nuestros hijos. El sexo no es una preferencia personal, el sexo fue una idea de Dios. Fue diseñado para ser uno de dos personas. Cualquier otra alteración a ese plan terminará haciéndonos una madeja toda enredada de estambre. Y para desenredarla, terminaremos invirtiendo toda la vida. Y con eso, habremos gastado todas nuestras fuerzas. Viva la vida hoy como se le antoje. Sea liberal si quiere. Haga lo que se le venga en gana. Pero le garantizo, si es que son solteros, que el matrimonio va a cobrarle todos los problemas. Y si es casado, nunca va a poder salir y va a terminar destruyendo su matrimonio antes de que encuentre la felicidad que andaba buscando. Porque el sexo no solamente es algo físico, el sexo tiene que ver con nuestros sentimientos. Porque otra de las cosas que este mundo nos quiere enseñar es que mientras más se practique el sexo, mejor será en el sexo. Si ha escuchado, sobre todo se lo decimos a nuestros niños. No, es que mi hijo tiene que saber, ahora sí, papás que llevan con las prostitutas a sus hijos para que vayan aprendiendo. Y a veces me pongo a pensar, digo, qué cosa más tonta.
Uno practica el piano, uno practica la guitarra, uno practica el básquetbol. Pero le quiero prometer que si usted le enseña a sus hijos, a sus hijas, que no se necesita practicar sexo para aprender más, sino que hay que valorarlo como un tesoro bien grande, cuando lo necesite practicar o hacer, uno sabe lo que tiene que hacer. Uno no necesita practicar el sexo para ser mejor. Cuando se necesitó, uno sabía lo que se tenía que hacer. Uno ya viene aquí programado en nuestra mente. ¿Ha visto cuando nacen los caballos? ¿Sí? ¿Quién le enseña a caminar al caballito? ¿No? La mamá le dice, mira, primero pon un pie y luego pones el otro. ¿Sí le dice la mamá así? ¿No? Lo agarra de aquí, lo para a fuerzas y ahora sí, órale. No, el caballito ya sabe lo que tiene que hacer. Nadie se lo dijo, lo trae aquí en la cabeza como si fuera una computadora. Dios diseñó el sexo para nosotros y no necesitamos aprender como dice el mundo. Cuando lo necesiten nuestros hijos, señorita, muchachito, cuando lo necesite, sabremos qué hacer. Y si uno piensa que se ve tonto por no saber nada del sexo cuando uno llega al matrimonio, yo creo que tenemos toda una vida para aprender lo que es eso, pero sin culpabilidad, sin presiones y sobre todo con la bendición de Dios. Qué mejor que sea con nuestro esposo o nuestra esposa para aprender todo lo que el sexo tiene. Pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos a valorarlo y para eso necesitamos valorarlo nosotros. Me topé con una persona allá en Iguala y me dijo, pastor, yo creo que mi nieto pues iba a ser bien hombrecito. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque me dijo, abuelito, va a venir fulanita de tal a la feria y está bien bonita. Hay que ir a verla, te invito. Y me dice, es que este sí salió bien machito. Y uno le va enseñando a tratar a las mujeres como si fueran solamente cosas. Y entonces el sexo se vuelve solamente una cosa más. Pero cuando le enseñamos a nuestros hijos a tratar a las mujeres con valor, como Dios las trata, también entonces vamos a ver el sexo de una manera diferente, como algo valioso, como un regalo de Dios para el matrimonio. Porque el mundo lo que nos ha querido enseñar también es que el sexo no debe ser tan importante en un matrimonio, porque hay cosas más importantes. Mire, si de algo yo me río es que de jóvenes intentamos buscar todos los momentos para tener sexo. Pero entre más tiempo va pasando, sobre todo cuando se casan, sobre todo las mujeres, ya no hay momentos para el sexo, ¿no? De jóvenes y sin casarse, uno mira hasta se le cuecen las habas. De casados, que duele la cabeza, que vengo cansado, que no hay dinero, que los problemas, que... No, hermano, es que el sexo no es tan importante en un matrimonio, hay cosas más importantes. Mire lo que dice 1 Corintios 7:5. Y por eso quiero que lea la Biblia, porque no quiero que usted diga, el pastor se lo está inventando. Primera de Corintios 7:5. Y antes de que usted lo lea, quiero que piense en esto. Una cosa es lo que yo le puedo decir, ¿sí? Y otra cosa es lo que la Biblia dice que tiene que ser. Pero al final, usted escoge hacer lo que la Biblia pide que hagamos o no hacerlo, ¿sí? Es la verdad de la palabra contra nuestros gustos. Dice 1 Corintios 7:5. Mi Biblia dice así: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. ¿Cuánto tiempo puede ser? ¿Cuánto tiempo es limitado? ¿Pero qué significa que es limitado? Que no puede durar para siempre, ¿no? Tiene un límite. Para entregarse más de lleno a la oración. ¿Qué decía la Biblia que era la única razón por la que una pareja de casados podía abstenerse de tener relaciones sexuales? ¿Cuál era la razón, decía ahí? Porque se entregaran los dos más a la oración. Pero después deberán volverse a juntar
a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Dice, no se priven el uno al otro del placer sexual. ¿Sí? No se pongan a dieta, dijera un amigo allá en... El sexo no es para castigarse mutuamente. Haz que como me lo hiciste, ahora en la noche no hay gasto. No, el sexo no es para castigar al otro. Dice la Biblia, lo dice la Biblia. No se priven el uno al otro. ¿Qué dice su Biblia? Tal vez no dice lo mismo que la mía. ¿De qué no se debían privar? ¿Otra vez léanmelo? Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo está hablando acerca aquí de el pecado sexual y la sexualidad. No se nieguen el uno al otro. Eso no se puede hacer. Pero continúa diciendo, a menos de que los dos de acuerdo digan por cierto tiempo, y dice que tiene que ser limitado. Por cierto tiempo nos vamos a abstener, pero para buscar más a Dios. Pero dice, tienen que volver a juntarse, porque de esa manera, ¿qué es lo que ganaríamos? ¿Sí? Primera de Corintios 7:5. Porque de esa manera, Satanás no puede tentarlos. Dios nos dio un maravilloso regalo para disfrutarse en pareja y eso se llama sexualidad. Pero mira, a mí lo que más me hizo reír fue que todavía que dice, ¿no? Que practicándolo constantemente somos protegidos contra las tentaciones del diablo. Yo pensé que el sexo era algo como sucio, era algo como que no tenía que ver con Dios, ¿verdad que sí? Eso nos enseñaron allá afuera. Pero resulta que si en el matrimonio practicamos la sexualidad, ahora resulta que hasta me protejo de las acechanzas del diablo. ¿Sí es lo que dice ahí? Para que el diablo no pueda tentarlos, ¿no? Ahora resulta que la Biblia me dice que una de las muchas maneras en que yo puedo ser protegido contra las acechanzas del diablo es justamente tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Porque luego dice, pero ¿cómo es que mi marido se fue con otra? ¿Por qué no tuvo la fortaleza de Dios? Es que seguramente no oró mucho, por eso es que el diablo lo engañó y terminó cometiendo adulterio. No, es que seguramente no había suficiente sexo en el matrimonio. ¿Cómo es que mi esposa me pudo hacer esto? Seguramente porque no leía la Biblia. No, Señor. La Biblia dice que muchas veces el diablo nos tienta justamente en el área sexual porque justamente eso es lo que menos hay. Y luego nos quejamos de por qué nuestra esposa, nuestro esposo nos termina siendo infieles. Una cosa le digo, esposo o esposa, no va a decir, pues me voy a ir de infiel para que entonces mi mujer diga fuerzas o mi esposo diga, ya ves por qué no tenía. No. Nuestra responsabilidad es vivir como es digno del Señor. Pero la Biblia es clara y dice, una de las maneras en protegernos de las acechanzas del diablo en cuestión del área sexual y de la inmoralidad sexual es justamente teniendo relaciones sexuales. Había un hermano que me dijo, pastor, pero es que dígale a mi esposa que ya no ore tanto, me dijo un día. Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hombre cristiano me pide que su esposa ya no ore tanto? Y le digo, ¿y por qué? Es que dice que por orar, pues no, nada de nada, güey. ¿No? Y por eso quiero que le diga que era un viejito ya. Le digo, hermano, pero ¿a poco usted todavía quiere, pues? Yo creo ya tenía como 70 años el viejito. Le digo, ¿y a poco usted? ¿No? Y dice, pues sí. Yo le dije, yo hasta me sorprendí, ¿no? Hombres somos hombres. Y para eso Dios nos dio una ayuda idónea.
El sexo en el matrimonio es importante. Y si se puede, hay que practicarlo todos los días. Pero la Biblia dice que es de la mejor manera que podemos nosotros cuidarnos de las acechanzas del diablo. Hermanas, y espero no me malinterpreten, pero sobre todo son las mujeres las que han menospreciado lo que la palabra de Dios dice. Y no lo escribí esto yo, lo escribió mi esposa. Quiero yo amarrarme el dedo. Esta parte la escribió mi esposa porque justamente, lamentablemente, son las mujeres las que han menospreciado la importancia de la palabra de Dios. Ponen pretexto miles para no practicarlo. Y yo las entiendo, seguramente la vida las ha tratado de cierta manera en donde les toca la mayor parte de la carga de la casa. Yo lo sé y lo entiendo. Pero creo que hay que llegar a acuerdos. Porque si la Biblia dice que es importante las relaciones sexuales en el matrimonio, para que nuestros hijos lo aprendan y lo sepan, necesitamos nosotros estar felices primero como padres, para entonces decirle, mira hijo, mira hija, lo más hermoso y lo más satisfactorio es poder practicarlo en un entorno donde Dios lo decidió. Porque si a nosotros, miren, los hijos nuestros no son tontos, tienen 13, 14, 15 años, saben lo que practicamos detrás de aquella puerta, lo saben. Pero también escuchan nuestras pláticas y escuchan nuestras frustraciones. Y eso es lo mismo que van aprendiendo ellos. Sus hijos, le aseguro que van a tener los mismos problemas. El hijo de que la mujer se niega. Y su hija va a tener un problema de que el esposo le exige de más. Es la misma historia de siempre. A menos que cambiemos nuestra manera de pensar y comencemos a hacer la palabra de Dios. La Biblia dice, no se priven de las relaciones sexuales. Es para placer de los dos y también para beneficio espiritual de los dos. Hermana, hermano, si supieran, y esta es mi palabra, si supieran lo chido, lo padre, lo bonito y los grandes beneficios que los científicos dicen que las relaciones sexuales tienen, tal vez con eso me los puedo yo animar. No me crea, pues, a lo mejor la Biblia no es tan importante para usted, pero la Biblia dice que es importante en lo espiritual. Pero los científicos dicen que practicar relaciones sexuales frecuentemente, número 1, quita los dolores de cabeza. Si justo usted pone que porque le duele la cabeza, es justamente ese el remedio. Quita el insomnio, de esos que no pueden dormir en la noche. Ahí está. Se duermen en el día para que en la noche no duerman. Mire, dicen los científicos, ustedes que compran de esas cremas de Avon y no sé qué tan bien caras, que para el cutis bien suavecito, justamente las relaciones sexuales ayudan a que la piel se ponga bien tersa. Es más, para brillar más, exactamente. Es más, ¿se ha dado usted cuenta? ¿Se ha dado usted cuenta que hay muchos pleitos en la casa? Le aseguro que practicar 7 días seguidos. Yo me estoy yendo muy feo, pero si uno hace el intento, no, en serio, esto ya es en serio. Cuando uno practica las relaciones sexuales frecuentemente, hasta uno alaba a Dios mejor. Uno levanta, yo quiero que lo vea esto. El día que usted vea a uno que viene con las manos y de, te alabo Dios, gloria a Dios, usted puede decir, le sirvieron bien. Hasta se acaban los problemas en la casa. No me lo crea a mí, lo reto a que lo compruebe. Yo le puedo decir muchos de los beneficios que yo he obtenido, pero no me lo crea a mí. Compruébelo, pruébelo y disfrútelo. No me lo crea a mí solo porque soy yo. Tengo 29 años en este mundo y hace 8 años que comencé a practicar las relaciones sexuales seguramente. Crea la Biblia. Primera de Corintios 7:5 dice, no se priven de las relaciones sexuales, porque aparte de que eso trae placer, número 2, nos cuida de las acechanzas del diablo. Solteros, ¿no? Por la que está presente y por nuestros hijos que van a crecer. Hoy podemos decidir cómo será nuestra historia y nuestro futuro matrimonio. Si decides guardarte de tener sexo hasta que te cases, no te vas a morir. Te lo aseguro que uno no se muere por no tener sexo antes del matrimonio. Necesidad es comer, necesidad es trabajar, necesidad son otras cosas, pero sexo es un regalo de Dios para cuando te cases.
después habrá toda una vida para disfrutarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo ya me desvié en el plan divino y no hice lo que Dios tenía para mí preparado? Sobre todo para la jovencita que está y nuestros hijos, eso es lo que quiero que le enseñemos. ¿Cuál va a ser la historia cuando lleguemos a nuestro matrimonio? Una de las historias podría ser, me cuidé, me guardé, llegué virgen al matrimonio y aquí estoy para ti. Y le aseguro que todos los hombres buscamos una muchacha virgen. Y las muchachas me imagino que lo mismo. O puede ser otra historia y decir, sí, empecé a tener relaciones sexuales hace mucho tiempo, pero haré lo mejor que pueda para hacerte fiel. No me creas mucho, pero lo intentaré. O podría decir, empecé a tener relaciones sexuales hace mucho tiempo. O comencé a tener relaciones sexuales de la manera equivocada. O hice las cosas como Dios no dijo que tenía que hacerlas. Pero un día escuché la palabra de Dios y desde ese momento decidí hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Son 3 historias que uno puede contar. Una, en donde uno siguió el camino de Dios. Otra, en donde uno intentará lograrlo. Y la tercera, es donde uno dice, escuché lo que Dios tenía para mí y decidí hacer un alto en mi vida y volver a comenzar. Enseñémosle a nuestras hijas sobre todo, porque dice el refrán que hasta donde la mujer quiere el hombre llega. Enseñémosle a nuestras hijas sobre todo a poner límites con los que podamos honrar a Dios. Vale la pena invertir ahora con nuestras hijas y no cosechar mañana embarazos no deseados o enfermedades o maltratos. Pónganse de acuerdo, pongámonos de acuerdo con nuestras hijas, sentémonos a platicar con ellas, vayamos enseñándole hoy que son pequeñas, dónde entrarán y dónde no entrarán, con quién estarán y con quién no estarán, a qué hora podrán llegar y a qué hora no. El noviazgo es para conocerse y dejemos las caricias a lo más lejos posible, porque el noviazgo no es justamente para eso. Porque si no tenemos dominio propio en el noviazgo, tampoco en el matrimonio. Si la muchachita tiene un novio mano larga, cuando se casen, seguramente la mano larga será para otro lado también. ¿Sí? Si el muchachito tiene una novia que ya anduvo con tal o con cual o con así, ¿quién dice que no cuando se casen también andará con tal, con cual o con así? Tal vez, la mejor manera de poder nosotros construir una mejor vida es poder enseñar a nuestros hijos hoy cuando se puede y no mañana, cuando ya sea demasiado tarde. Hoy en nuestra cultura, aunque dicen que el sexo solo es sexo, cuando la hija sale embarazada, no es precisamente la mejor noticia que nos pueden dar. Y a eso que el sexo solamente es sexo. Si el sexo solamente es sexo, de todas maneras, que violen a nuestra hija, a nuestro hijo, no es una buena historia para contar. Significa que también en esta vida hay límites. Si la televisión y la calle está educando a nuestros hijos con respecto al sexo, ¿por qué no nos tomamos un tiempo para nosotros darle a nuestros hijos y enseñarle lo que la palabra de Dios dice que es? Enseñémoslo a nuestros hijos lo valioso que es poder guardarse hasta el matrimonio, porque el regalo de Dios es lo mejor que nos haya podido dar. Si alguien no se considera cristiano, yo siempre le diría, no te hagas de novio o de novia con alguien que es cristiano, porque toda la vida va a intentar convertirte. ¿Sí? Si alguien no cristiano entrara y me dijeras que soy novio de fulanita o de fulanito, yo le diría, mira, mejor búscate otra como tú, porque si te casas con esta o con este, te va a intentar convertir toda la vida y ahí van a empezar los problemas. Así de sencillo. Y ya después de que si los bautizamos o los presentamos, de que si esta iglesia o si esta otra iglesia, de que no le digo a los cristianos, mejor yo le digo a los no cristianos, porque ellos son los que van a estar sufriendo, que ándale y ve y vamos, y ahí empiezan todos los problemas en el matrimonio. Y le dirías todavía más a los no cristianos, si tu noviecita o tu noviecito, que dice que es cristiano y está teniendo relaciones sexuales contigo, mira, mejor corre porque es un hipócrita sencillamente. Porque un cristiano se guarda
para su esposa o su esposo. Porque un hijo cristiano o una hija cristiana, sus padres le enseñaron a cuidar lo valioso que es el sexo, porque de lo contrario vamos a tener problemas cuando estemos casados. Pongan un alto hoy. Decidan hoy pararse en donde están y considerar qué es lo que la Biblia me dice. Dedícalo a cambiar tu historia. Dedícalo a trabajar para convertirte en la persona correcta. No podemos cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa. No podemos cambiar a nuestros hijos tal vez, pero sí podemos cambiar nosotros y comenzar con el ejemplo. La vida es sencilla. Nosotros somos los que nos la complicamos. No me crea a mí, crea la palabra. La Biblia es clara. El sexo no es solamente una cosa más. Tiene que ver con el corazón y los sentimientos. Y para que podamos nosotros casados estar libres de las acechanzas del diablo, la Biblia es clara. La medicina se llama relaciones sexuales. Y entre más uno frecuentemente se tome la pastillita, más feliz uno es. Para los no casados, la medicina es abstente hasta que te cases. Así de sencillo. Porque el sexo es algo que Dios diseñó para que fuera lo mejor. Nos lo regaló a nosotros, los que estamos casados, para que con eso pudiéramos ser cubiertos con el poder de Dios y poder sobrellevar las acechanzas del diablo. No nos neguemos, eso es pecar. Mejor, abundemos en el amor. Acuérdese cuando era muchacho, lo único que pensaba era encontrar lugares para estar con el esposo o la esposa. Hoy no es diferente. Tal vez ya no somos las mismas personas que ayer, pero el diablo sigue siendo el mismo. Y vamos a estar cubiertos cuando practiquemos lo que la palabra de Dios enseña. El sexo es más que una necesidad. El sexo es un regalo de Dios y cuando lo practicamos de la manera correcta, las cosas funcionan y cuando no, todo se echa a perder.